Dios les bendiga. En el estudio bíblico anterior estuvimos hablando del verso número 1 del capítulo 8 de la carta a los romanos, que dice lo siguiente: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, explicábamos que aquellas personas que han entregado su vida a Jesucristo son las que andan conforme a Cristo Jesús o que están en Cristo Jesús, porque ahora Cristo habita en ellos a través del Espíritu Santo. Esas personas ya no andan bajo ninguna condenación porque han sido justificados. Al haberse arrepentido, al haber reconocido sus pecados y haber hecho la oración de confesión de fe, aceptando a Jesús como su Salvador, esa persona está renunciando al pecado, está ahora decidiendo que quiere un camino nuevo y que quiere andar bajo la guianza de Jesucristo. Solo cuando recibimos al Espíritu Santo podemos ser guiados por Jesucristo, porque el Espíritu Santo, que es el consolador, que entra a habitar en nosotros, es el que nos conecta directamente con Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre y que es nuestro abogado defensor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es el consolador, como nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo número 2. Entonces, los que no andan conforme a la carne son las personas que andan en Cristo Jesús, es decir, aquellos que están en obediencia al Señor y que es el Espíritu Santo el que los guía. Y aquellos que andan conforme a la carne son personas que no han querido entregar sus vidas a Jesús y que no han querido reconocer su naturaleza pecaminosa, y además de no querer reconocer su naturaleza pecaminosa, no han querido arrepentirse, pidiendo perdón a nuestro Señor Jesús para empezar una nueva vida. Entonces vamos a ver en el día de hoy lo que nos dice el verso número 5 del mismo capítulo 8. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a ver ahora quiénes son los que son de la carne. Explicábamos que cuando hablábamos de la carne estamos refiriéndonos a personas que están bajo sus instintos naturales, bajo el dominio del pecado. Entonces, las personas que andan bajo el dominio del pecado porque no se han arrepentido ni han entregado su vida a Jesucristo, esas personas son dominadas por cualquier circunstancia negativa, por cualquier plan de las tinieblas, son fácilmente dominadas. Son fácilmente inducidas al camino o al objetivo que esas fuerzas de las tinieblas quieren llevar a esa persona. Dice de nuevo, el verso 5, lo leo de nuevo, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No pueden pensar en las cosas del Espíritu porque no habita en ellos el Espíritu Santo y su naturaleza les hace pensar en las cosas de la carne. Como hemos mencionado anteriormente, el pecado no necesariamente tiene que ser cosas que nosotros veamos como malas. Hay muchas personas buenas que por no haber reconocido su vida pecaminosa han terminado en el infierno, porque hay cosas que aparentemente son buenas. Por decir un ejemplo, la sociedad nos enseña que tenemos que estudiar, que tenemos que prepararnos, que tenemos que hacer una carrera, que debemos luego trabajar, pero aparte de todo eso nos agrega un extra, y es que tenemos que tener éxito por encima de todo. Entonces, ese afán por tener éxito nos hace perdernos en el trayecto de la vida. Quizás partimos en un punto en el que estábamos más enfocados quizás en nuestra vida familiar, en hacer cosas correctas, pero a medida que vamos avanzando y porque la sociedad nos los exige,
nos exige ciertos comportamientos para poder tener éxito, empezamos quizás a cambiar nuestra forma de ser, empezamos a ser más arrogantes, altaneros, vanidosos, presuntuosos, humillamos a los demás. En fin, solo estoy dando un ejemplo de cómo las cosas de la carne nos pueden a nosotros inducir a vivir bajo los designios de la carne, porque no tenemos algo o alguien que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, no tenemos ese ayudador que nos ayude a darnos cuenta que lo que estamos haciendo verdaderamente no es del agrado del Señor. Muchas veces, quizás debido al estrés, debido a una vida desordenada, quizás de mucho trabajo, de muchos compromisos, nos olvidamos de tratar bien a las personas, maltratamos a los que están a nuestro lado, a los que trabajan con nosotros, a los que nos ayudan en el trabajo, a la familia, ya no visitamos a nuestros familiares. Ofendemos a las personas, si tenemos que hacer fraude quizás para poder ascender, si tenemos que hacer cosas incorrectas, pues quizás esas mismas cosas de la carne, como así se les llama, o actitudes del pecado que empiezan a tener dominio sobre nosotros, nos empiezan a adormecer y nos empiezan a inducir a estar cada vez más dormidos espiritualmente. Esa es la razón por la que tantas personas últimamente, sobre todo, terminan enfermas, terminan hospitalizados, hay tantos infartos, tantos derrames cerebrales, accidentes, tantas violencias, tantos pleitos, tantos enfrentamientos. Es decir, tantas cosas negativas que están cada día manifestándose más en la vida de los seres humanos a causa de vivir bajo los efectos o el dominio de la carne, es decir, bajo los efectos o el dominio de nuestros instintos, del pecado. Pero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, entonces andamos bajo el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo es el que nos va a ir diciendo lo que tenemos que hacer y nos va a corregir, muchas veces nos va a advertir de decisiones que nosotros creemos que son correctas y nos va a advertir qué nos conviene y qué no nos conviene. De igual forma, el Espíritu Santo nos corrige, nos regaña, nos hace saber, nos hace reconocer cuando hemos fallado. Esa es la razón por la que es tan importante andar bajo el Espíritu, andar en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Lo primero es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, pues empezamos a desarrollar frutos que se desarrollan a través del Espíritu Santo, es decir, esos frutos del Espíritu como son el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza, esas son actitudes que van a empezar o frutos que van a empezar a manifestarse naturalmente en nosotros. Igual el perdón, el amor, son cosas que van ahora a destacarse más en nosotros. No significa que una persona que no tenga el Espíritu Santo no tenga esas actitudes. Lo que quiero decir es que cuando ya recibimos al Espíritu Santo, esto se desarrolla como un fruto, como una forma natural de nosotros proceder, de nosotros hacer nuestro diario vivir. Entonces es por eso tan importante que nosotros reconozcamos el valor tan grande que tiene entregar nuestra vida a tiempo al Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo sea el que entonces empiece a guiarnos y empecemos a andar bajo las cosas del Espíritu. El mismo Espíritu Santo nos va a decir cuándo tenemos que ayunar, cuándo tenemos que interceder por alguna persona, si estamos quizás en desobediencia. El mismo Espíritu Santo nos va a recordar cualquier cosa negativa que estemos haciendo. ¿Para qué? Para que después no podamos ser condenados. El mismo Espíritu Santo nos libra de toda condenación cuando vivimos en obediencia. Dios les bendiga.